Habla la sinopsis de la película Desaparecido en Combate 2 y posteriormente un análisis de la misma. El coronel Braddock, protagonizado por Chuck Norris, se sube a un helicóptero utilitario en Vietnam en 1972 para ir a Camboya. La idea es recibir noticias de una patrulla de reconocimiento. La misma la componen 6 hombres. El conflicto de Vietnam se sitúa entre 1959 y 1975. Y Camboya era un país neutral, pero que era incapaz de frenar las incursiones comunistas en su territorio y el suministro para Ho Chi Minh. La patrulla está acorralada por el enemigo y pide auxilio. El coronel ordena al piloto que se acerque para auxiliarles. Finalmente solo sobreviven 2 hombres de la patrulla y muere el piloto del aparato. En su huida el enemigo le lanza un proyectil con un RPG y deja inutilizado el aparato. En este momento hay una transición de 10 años. Acaba el conflicto armado y nada se sabe de los soldados desaparecidos en combate. Pero no han muerto. Habían sido apresados y enviados a un campo de prisioneros en Vietnam. El campo está ubicado en plena selva, custodiado por numerosos soldados bajo el mando del coronel Jim. Al principio de la película, 2 prisioneros intentan huir. Uno muere por una trampa y el otro es ejecutado. El capitán este tiene un papel de traidor o prisionero repetido que hace de intermediario entre el coronel Jim y sus compañeros. La trama de la película se centra en el conflicto entre ambos coroneles. Jim desea la confesión de Braddock, que actúa como embajador de Estados Unidos, y de declarar que son unos indeseables, y este se niega sistemáticamente. A lo largo de la película aparecen nuevos personajes, un traficante llamado François, que intercambia explosivos y mujeres a cambio de opio, y un fotógrafo interesado por los rumores de soldados americanos desaparecidos. Braddock se muestra pasivo hasta que, viendo un final trágico para él y sus compañeros, idea una artimaña para salir de su celda. Se escapa e intenta que se unan sus compañeros. Braddock, su perfil personal, es de un hombre inexpresivo y parco en palabras, a pesar de estar viviendo una experiencia traumática. Braddock es el mando de mayor graduación. No actúa como líder ideológico, pero sí da ejemplo de sobrellevar la situación lo mejor posible. Jim, su perfil personal, es de un hombre que odia a Estados Unidos con desmesura y ve en Braddock el embajador del mal, focalizando sus esfuerzos en doblegar la moral del adversario y justificar sus acciones. Es autoritario hasta con sus propios soldados. Algunos aspectos del filme resultan difíciles de justificar, entre ellos, cómo es que un sargento, un capitán y un coronel se van hasta Camboya en helicóptero para recibir noticias por radio de una patrulla. ¿Cómo es posible que, sabiendo de la peligrosidad de la misión, no llevara un helicóptero de refuerzo? ¿Cómo es que no pidieron refuerzos al saber la gravedad de la situación de la patrulla? Tampoco se entiende cómo es posible que un helicóptero sea impactado por un proyectil antitanque y solo sufra daños menores. Dejando de lado que Vietnam no devolviera a los soldados presos finalizado el conflicto, ¿cómo es que Jim tenía una carta personal de la esposa de Braddock? ¿Para qué quería Jim una gran cantidad de explosivos? Y la pregunta más importante, ya que se centra la trama de la película, ¿para qué quería Jim la confesión de Braddock una vez finalizado el conflicto? Jim practica la tortura para conseguir este fin durante años, y no se alcanza a ver cuál es el móvil con claridad. Puedo llegar a sospechar que es para justificarse ante sus superiores, ya que le pide a Braddock que firme un documento, o que Jim está obsesionado con demostrar la superioridad de sus convicciones, ya que existe un duelo psíquico y físico entre ambos. Pasando al apartado de acción o bélico, la violencia es elevada, pero se puede justificar por el propio conflicto armado. Pero hay un punto que sin duda es anormal. En el momento que Braddock se escapa de la celda, hay una sangría provocada por el protagonista. Braddock se convierte en un arma letal, a pesar de que actúa casi siempre solo frente a un contingente de al menos 50 soldados. En este momento de la película es más espectacular, con innumerables explosiones y hazañas bélicas. De una forma objetiva son acciones temerarias, pero también se puede interpretar como acciones heroicas o hasta cómicas. En este punto de ira del protagonista también se puede observar en innumerables películas como El Jungla de Cristal. Existe un riesgo, no estoy seguro si intencionado, que la película tenga más protagonismo estas acciones heroicas que la propia trama. No se debería de frivolizar sobre el contenido dramático y cruel de la película. No apto para menores de 18 años. En el total de la película hay 39 muertes, de ellos 27 son vietnamitas y colaboradores y 12 aliados, además de torturas, peleas y golpes. Palabrotas, eso sí, no hay.
Antes de concluir me adentraré en si tenía un interés político-social la película. La misma fue estrenada en 1985, muy posteriormente a la finalización del conflicto. Se trata de especulaciones, pero difícilmente hubiera tenido éxito la película si no fuera porque la sociedad norteamericana aún sufría un trauma por el conflicto y ciertos remordimientos por los soldados desaparecidos. No se observa una simple propaganda pro-occidental, sino más bien alza los valores patrióticos de los norteamericanos y situarlos como héroes. No se dan apenas datos del contexto de guerra, pero sí se enfatiza en la solidez de su moral y virtudes, como la resistencia de Braddock a reconocer ante Jim su supuesta perversión. Pero no hay que olvidar que el conflicto era impopular entre sus conciudadanos y la moral de las tropas estaba por los suelos al final del conflicto, además que se cuestionaba a algunos oficiales por ser temerarios. ¿Se trata pues de un lavado de imagen? ¿O tal vez se justifica aún más la pretensión de alzar la moral de las tropas y de los oficiales? Resultaría interesante saber la opinión al respecto. Me despido, saludos y adiós.